y hemos ido reflejando distintas repercusiones que ha habido con este pago extra en la tarifa del gas. Ese es uno de los temas que vamos a charlar en el tramo final del De Buenas a Primeras de hoy con Walter Ceballos. Walter, Juan Pablo Galeano y todo el equipo te saludan. Buen día. Buen día, Juan Pablo. Gracias por convocarme a la radio. No, gracias a vos, Walter, por atendernos. Veía en tus redes sociales lo que manifestabas en relación a este tema del pago extra del gas. Uno de los temas que me gustaría charlar con vos. Nos quedan alrededor de 10, 12 minutitos de programa, así que vamos a tratar de ir rápido repasando porque me interesa tu palabra al respecto. A ver, vos has sido parte del gobierno de Mauricio Macri en un comienzo, dentro del área de defensa. Hoy un poco más alejado, creo yo, que es así, vos me dirás, ¿cómo estás viendo en perspectiva, por ejemplo, este caso del pago extra del gas? Bueno, lo veo inviable. Lo veo inviable porque en mi interpretación es jurídicamente cuestionable, pero además lo veo inviable porque te quiero decir que yo, además, yo formo parte de la coalición de gobierno Cambiemos, mi partido, la Unión Cívica Radical, fue fundador de que el radicalismo se incorporara a Cambiemos, pero también es cierto que desde el radicalismo le hemos venido acercando al presidente Macri en el tema energético y en muchos otros temas, opiniones fundadas del radicalismo. El radicalismo no tiene un estilo altisonante, no sale a decir las cosas, va y le entrega al presidente: mire, presidente, este es un aporte para que usted decida. En febrero del 2016 le entregamos un documento vinculado con el camino para el sinceramiento energético. Le entregamos otro documento en noviembre del 16, le entregamos un documento en el 17 y un documento en el 18. Está bien. Es más, tuvimos con el ministro Aranguren muchas reuniones, los representantes energéticos del radicalismo, tuvimos muchas reuniones, inclusive fueron muchas discusiones y muchas controversias sobre distintos temas, y particularmente en este tema en febrero de este año, claro, le entregamos un documento donde le dijimos: mire, el problema es grave del impacto de tarifa. Nosotros entendemos que hay que sincerar la tarifa, que hay que ir a un sistema, hay que volver a las leyes que habían sido dejadas de lado, como los marcos regulatorios de energía eléctrica y de gas, pero este no es el camino. A ver, acá hay una interpretación, yo creo, equivocada, porque además confío mucho en la integridad moral y política del secretario Iguacel, es un hombre al que yo respeto mucho por su capacidad técnica, pero también respeto por su compromiso con la gestión. ¿Y qué habrá sido mal? No sé, pensando bien, digo, ¿lo habrán mal asesorado? No, mire, a ver, hay se lo digo cortito porque tenemos 10 minutos, pero digo, hay dos sistemas que son parecidos en la prestación de servicios públicos concesionados. Uno es de la energía eléctrica y el otro es del gas natural. Estos dos sistemas tienen tres partes: generación, transporte y distribución. Sí, señor. En el sistema eléctrico, los tres segmentos, los tres sectores del marco regulatorio eléctrico están regulados por la norma y el mercado está regulado por el Estado. En el gas, y yo se lo digo porque a mí me tocó tratar como diputado nacional el marco regulatorio eléctrico, el gas y la privatización de YPF, que el mercado energético argentino tiene vinculación. Sí. En el marco regulatorio del gas, la primera parte, que son la relación entre las que producen el gas, que son las petroleras, y las que compran el gas, que son las distribuidoras, para decirlo con nombre propio en el caso de los sanluiseños. Ecogas le compra a cualquier petrolera que produce gas en la Argentina o importa gas en la Argentina,
con un contrato que se llama de un sistema dado en inglés, en base a pasado, el pass-through. Claro, sí, sí. Lo que eso, pasó en el pasado. Y eso se hace todos los meses de abril y de octubre. Walter, y eso, ese vínculo es en dólares, y eso es lo que quieren compensar ahora. Bueno, entonces, cuando se contrató, y se contrata cada 6 meses. Sí. Cuando se contrató en abril, cuando las distribuidoras de gas contrataron a las petroleras en abril, claro, a $1, creo que en aquel momento compraron alrededor de $5,27 el millón de BTU, para los meses que iban de abril a octubre, fijaron ese precio en base a lo que había pasado entre octubre del 17 y abril del 18. El dólar estaba a 20,17. Claro. Cuando llegaron a octubre, que tienen que discutir, sí, se entiende, hacia en octubre ya se había autorizado un aumento del 34,7. Tal cual. Sí, el tema es... el tema es que ahora, además del 34,7, las petroleras le piden al Estado, basándose en esa interpretación laxa que tiene la norma, no, de acuerdo a lo que dice la reglamentación del pass-through, yo lo que le quiero decir es que a mí me deben 20.000 millones de pesos. Me lo paga el Estado Nacional. Ahí viene la cuestión, y que yo he hablado hoy un poco de la sensibilidad. Y el Estado Nacional no le puede, porque no está en el presupuesto. No sé si decir sensibilidad social o en fin, de la forma en la que estos temas, me parece a mí, deberían abordarse o buscarle alguna solución. Entiendo toda la explicación perfectamente en la teoría. ¿Qué es lo que yo creo? Porque usted me preguntaba el tema del ministro Ibarcén. Sí, porque, digamos, la gente... Anda circulando, pero además digo, a ver, no se le puede cobrar al usuario. Bien. Es jurídicamente inviable, porque hay dos principios constitucionales. El primer principio constitucional que tenemos es que la única moneda corriente para los servicios públicos es el peso. Entonces, si se devalúa el peso o se sobrevalúa el peso con respecto al dólar o al euro o a lo que quiera, usted puede, pero no puede hacer contrato de servicio público en dólares. Ahí va. Bueno, exacto. Está bien, la moneda corriente en la Argentina es el peso. Walter, para aprovechar el tiempo... Y segundo tema, no puede haber retroactividad en el cobro de un servicio que ya se usó y se pagó. Totalmente. Sí, totalmente. Entonces, estos son los dos principios. Ahora, acá, ¿qué es lo que yo creo que ha pasado? Las productoras de gas dicen, no, porque si a mí no me pagan, yo me voy. No se van a ir. Y cuando vos estás en el sector privado de concesionario de un servicio público, como es el caso de la distribuidora dice, no, porque voy al quebranto. Flaco, vos estás prestando en la distribución de gas en la Argentina, perdóneme la forma chabacana. Señores distribuidoras, ustedes hicieron un contrato por 35 años para distribuir gas en la Argentina. Tal cual. En la Argentina, no en Noruega, no en Dinamarca, se entiende. no en Estados Unidos, se entiende. no en Canadá. Se entiende. Entonces, ahora, si vos cerraste un contrato y perdiste 20.000 millones de pesos, como dicen los chicos, pechito, aguantala, y cuando venga el aumento, cuando digo, acá también tienen que poner los que más pueden. Bueno, a eso iba. A ver, el que tiene que terminar cediendo no tiene que ser el usuario, sino por allí. Y si las distribuidoras perdieran tanta plata, dejarían la concesión. Totalmente. Walter, si tuvieras la posibilidad ya de tener la chance de hablar con el presidente Macri, derogue la resolución 46, creo que es del 2018, deróguela. Que la derogue. Bien. Busquemos otra, hagamos un fondo fiduciario, bien, reconozcamos las compensaciones para cuando el gas baje, pero es todo para adelante, no es nada para atrás. Se entiende. Y habla en términos jurídicos, en términos sociales y en términos políticos. Sociales, y en absolutamente. términos políticos también, porque nosotros necesitamos que
que el presidente Macri atraviese este camino de transformaciones, pero lo atravesemos con éxito económico, con éxito social y también con éxito político, porque si no es hacer todo el esfuerzo para que pueda Bueno, el peronismo tirar todo por la ventana. Hoy eso, Walter, parece un poco raro, porque el mensaje es, vamos a estar peor, hay que hacer el famoso esfuerzo, pero no se dice vamos a hacer el esfuerzo para estar mejor, no, se dicen que vienen trimestres complicados, el fondo saca un informe, digamos, la recesión, la devaluación, es un contexto complejo. Yo creo, sinceramente, a ver, siempre digo, el presidente Macri optó por el camino del gradualismo. En un comienzo. Y yo acompañé eso. El problema es que el gradualismo necesitaba de financiamiento externo para cubrir el déficit. También creo que nosotros, la coalición Cambiemos, teníamos un gran desafío. Había que ganar la elección de tiempo intermedio, 2017. Porque los antecedentes de los gobiernos no peronistas en la Argentina que perdieron la elección intermedia era que se fueron antes. Sí, no terminaron su mandato. Me quedan un par de minutos, una especie de ping-pong, Walter. Decías que todos los años, desde la UCR, dentro de la coalición Cambiemos, se había llevado como una especie de carta, documento, recomendaciones, si querés llamarle así, al presidente Macri. Para enriquecer la decisión del presidente. Bueno, lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo. Bien. Bien, sentí que Cambiemos atraviesa un momento como la relación, digo, en un panorama complejo, con una carrió verborrágica, con internas entre Marcos Peña, Frigerio, o supuestas internas con Duhovne, quien parece hoy ser una especie de superministro. Un pequeño análisis, te pido 2 minutitos de que me cuentes cómo ves Cambiemos hoy. Veo Cambiemos... como toda coalición política que tiene la responsabilidad de gobernar y atraviesa una crisis con distintos tipos de comportamientos. Yo te hablo del comportamiento del radicalismo, porque no me gusta hablar de los socios. El radicalismo cree que en momentos de crisis, siempre, pero mucho más en momentos de crisis, hay que resguardar, fortalecer la figura presidencial. Y que para eso... por eso nosotros tenemos esta forma de acercarle al presidente, que es reservada, que no es publicar. Ahora decimos estas cosas porque la verdad que lo veníamos advirtiendo, que este era un camino equivocado y que por este camino chocábamos contra la realidad social. Se eligió este camino y bueno, el presidente sabe que nosotros tenemos derecho a decir en público lo que muchas veces le hemos dicho en privado. Walter, entonces, ¿qué creo? Que para adelante hay que seguir enriqueciendo la cuestión política de Cambiemos. Es cierto que hay ministros que se la creyeron. Está bien. Que se creían que con una cuenta muy importante de publicidad en redes se podía definir el futuro político de Cambiemos. Se equivocaron. Palo para Marcos Peña. Sí, señor, se equivocaron. La política argentina es mucho más compleja que tener un buen asesor ecuatoriano, claro, y tener un fondo importante para Facebook, para Instagram y para un ejército de trolls. Es algo más que eso. Eso no sé si es así o no, pero digo, esto que te digo en público, yo se lo he advertido a Peña. Está bien. 2 veces nada más pude hablar con él de cuestiones no de la función, pero se lo he advertido al ministro Frigerio, por quien tengo una gran admiración política. Creo que es un gran ministro. El ministro Frigerio. Igualmente creo que es un gran ministro el ministro Duhovne, y creo que es un gran ministro el ministro Garabán. Walter, ¿vas a ser candidato a gobernador el año que viene? No sé si el año que viene, pero voy a ser gobernador de San Luis. Voy a tratar que sea el año que viene. Y en ese sentido, viene muy bien la palabra y la consulta de mi compañero Ezequiel Castillo. ¿Cómo ves, primero, la elección ahora de la UCR a fin de mes? ¿Estás trabajando en eso? ¿Qué mirada tenés al respecto? Bueno, yo creo que hay un buen clima entre los afiliados radicales sanluiseños para que el radicalismo de San Luis, habiendo atravesado las crisis que nos tocaron vivir 2001, 2009, podamos inclusive
avanzar hacia un proceso de un radicalismo más activo, de un radicalismo más propositivo, de un radicalismo más protagonista y de un radicalismo que pueda ser parte de la consolidación de un frente político programático, Está bien. social, que sea lo más amplio en lo que podamos coincidir en un programa común. Inclusive yo creo que en ese frente político tienen que ser convocados, y si lo desean deben tener un espacio de participación, muchos espacios de la oposición provincial que tal vez no coincidan con nosotros en la visión nacional de Cambiemos. La última consulta, está mi compañera aquí, María Laura Ramírez, que también te hace una última pregunta ya sobre el final del programa, Walter. Walter, primero que nada, bueno, un gusto saber que está bien. Claro, cierto, que venía con algunas ñañas. Que tuvo pupa, como dicen los chicos. Estuve más cerca del arpa que de la guitarra. Pero definitivamente se ve que toca mejor la guitarra. No, quería preguntarle, ¿existe, usted sueña con ser gobernador de la provincia, ¿no? Sí. Bien, ¿existe alguna posibilidad o se ha hablado de algún tipo de alianza con el actual senador Claudio Poggi? Bueno, nosotros tuvimos en el 2017 un frente, una coalición política en San Luis que se llama Avanzar y Cambiemos por San Luis. Yo creo que esa coalición política hay que consolidarla, hay que democratizarla y hay que ampliarla. Y creo que para consolidarla hay que dialogar más, hay que discutir qué queremos hacer de San Luis, programáticamente, qué queremos hacer con el empleo, qué queremos hacer con la salud, qué queremos hacer con la educación. Yo siempre estoy convencido que la gente vota futuro, la gente no vota pasado. Y hay quienes creen que lo único que se puede hacer es reivindicar pasado o vender un futuro impracticable. Yo creo que hay que ir razonablemente equilibrado. Está bien. Y hay cosas del pasado que son buenas. Yo no tengo ningún problema de reconocerle a este gobierno de San Luis o a otros gobiernos de San Luis las cosas que se hacen bien. Porque de las cosas que se hacen bien es que hay que poner la vara un poco más alta para que los sanluiseños asumamos el desafío de vivir mejor. No es que hoy tenemos esto, mañana lo perdemos y tenemos que recuperar lo que ayer tuvimos. No. Tenemos que consolidar lo bueno que tenemos y de ahí tenemos que ser capaces de discutir. Por ejemplo, porque se termina el tiempo. Sí, ya estamos en tiempo extra. San Luis tiene un grave problema económico y laboral. Yo quiero discutir con todos los sectores políticos, fundamentalmente de la oposición, cuáles son las estrategias que nos vamos a dar para que San Luis vuelva a crecer y vuelva a generar empleo. Mientras eso ocurre, que es un proceso que probablemente exceda un mandato del gobernador que viene, tenemos que también garantizar todo, tener un pacto social, por lo menos esto es lo que yo creo en un ingreso universal para los 74.800 beneficiarios de planes sociales. Porque si usted no tiene una compatibilidad social humanitaria, no le puede pedir que funcione un sistema social, jurídico, político. La democracia exige, sí, como decía don Hipólito Yrigoyen, un mínimo de felicidad siquiera. Claro. Exige un mínimo de bienestar para todos. Habría que trasladar esa inquietud al gobierno de Mauricio Macri, que en algunos aspectos parece omitirlo. Se las trasladamos y le quiero decir una cosa que se comunica muy poco. A ver. Este es el gobierno nacional de mayor inversión social porcentual en el presupuesto. El año 2019, el 74% de cada 100 pesos que dispone el gobierno nacional del presidente Macri van a ir a inversión social. Sí, el tema es con una inflación del 50 se hace complicado. Pero bueno, da para discutirlo mucho más. María Laura quería una consulta más, Walter, sobre el final. Una más, pero lo voy a invitar a que juguemos un ratito, son un par de segundos. Elecciones 2019, Walter Ceballos, gobernador de San Luis. ¿Cuáles serían las primeras medidas que tomaría?
La primera medida que tomaría es garantizar la estabilidad social sin ningún tipo de condicionalidad electoral a los que más lo necesitan. ¿Y cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? Sí. Con un ingreso universal y con una recalificación de acuerdo a la edad y a las capacidades que tiene cada uno de los beneficiarios de los planes sociales, para que desde allí podamos ayudar a que todos los que puedan tener un trabajo lo consigan, y los que no tengan un trabajo tengan la certeza de que van a poder llegar a una jubilación con el aporte estatal, porque lo primero que tenemos que garantizar desde el gobierno es la viabilidad humana y social de los gobernados. De a rato parece, no sé si estoy hablando con Walter Ceballos de la UCR o del PJ, digo, a mí por algunas cuestiones tuve la misma sociales. sensación. No, mire, los originarios de los derechos sociales y laborales en la Argentina somos los radicales. Tal cual. Perón nos copió una parte. Cuando uno ve a Hipólito Yrigoyen, bueno, algo Marcelo T. de Alvear, pero Hipólito Yrigoyen no en se sus vaya comienzos. tan lejos, Raúl Alfonsín. Bueno, por Sí. eso digo, y después aparece el radicalismo y demás, eso lo charlamos otro día. Yo creo, ideológicamente... No me toque la oreja si no me va a dar tiempo. Bien, Walter. Estábamos jugando un ratito. Claro. ¿Y cuál es la otra medida que tomaría? Y la otra medida que tomaría es un gran pacto económico, social y gremial para que San Luis discuta una nueva estrategia de crecimiento basada en la promoción industrial, con un pacto de gobernabilidad a 10 años. Porque la verdad es que lo que empecemos a decidir en el 2019 es el San Luis que vamos a tener en el 2030. Por ejemplo, te doy un solo caso. Bien. Nosotros tenemos que revisar la cuestión educativa. Nosotros necesitamos que más chicos terminen la secundaria, pero también necesitamos que los chicos aprendan en la escuela. Y a los que primero tenemos que garantizar que aprendan mucho y bien es a los chicos que pertenecen a los sectores socioeconómicos más vulnerables de la provincia, que hoy son 43% de los niños y jóvenes menores de 18 años en San Luis son pobres. Entonces, esa sería la segunda medida. No hay crecimiento económico si nosotros no tenemos crecimiento en la calidad y en la cantidad de la educación que reciban nuestros niños y jóvenes en las escuelas puntantes. Bien, Walter, yo le agradezco muchísimo haber jugado un ratito a que Está usted es muy bien. gobernador y se deja entrevistar. Está muy bien. Walter, la verdad vamos a quedaron varios temas porque además van surgiendo en la charla también cuestiones para repreguntar, pero no me he recontrapasado. Decí que María Laura pertenece al programa Sí. que viene, entonces dije, bueno, tengo Me ofrezco un viernes o un lunes. Dale, Mucho dale, gusto. dale, Si dale, ustedes me Walter. invitan, voy al piso, yo llevo las tortitas. Qué Ah, grande. muy bien, Un muy saludo grande, Walter, que tengas una linda jornada y gracias por el contacto. No, gracias a ustedes, un abrazo grande, gracias a los... Walter Ceballos, histórico dirigente del radicalismo, uno más que se anota para la carrera María Laura 2019 a la gobernación de San Luis.